Este lunes se cumplen 20 años de los atentados del 11 de marzo en Madrid. Los ataques dejaron 191 personas muertas ese mismo día y 2 más meses y años después también. Cerca de 2.000 heridos. El ataque con bombas al sistema de trenes de Madrid es considerado uno de los mayores atentados terroristas en suelo europeo. El acto central del homenaje a las víctimas fue presidido por los reyes de España y el presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Estamos en el lugar de la noticia y hablamos con las víctimas en la estación de Atocha. Allí se encuentra nuestro periodista permanente en Europa, Andrés Gil. Andrés, adelante con esta información y con este homenaje hoy a las víctimas de ese atentado que no se ha podido olvidar. Hola Diana, Carla, muy buen día. Un cordial saludo a ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias de NTN 24, a los televidentes de la mañana de NTN 24. Aquí en España tenemos ya la 1 de la tarde, 5 minutos, 8 de la mañana con 5 minutos en la costa este de Estados Unidos. Estamos originando ciertamente desde la estación de Atocha, este mismo sitio que hace 20 años, ese jueves 11 de marzo del año 2004, a esta hora ya estaba convertido en un verdadero infierno por cuenta de los que fueron los peores atentados yihadistas cometidos en Europa durante el siglo XXI y que cobraron la vida de 192 personas, como ustedes lo indican, y una persona más que falleció 3 semanas después. El integrante de la Policía Nacional que llegaba junto con su equipo especializado a acercar a los terroristas que estaban atrincherados en una casa de Leganés y que falleció, fue asesinado como consecuencia de la explosión. Ellos se inmolaron, los terroristas que cometieron estos ataques. Recuerdan ustedes que ese 11 de marzo del 2004 los terroristas abordaron varios trenes en la estación de Alcalá de Henares. Fueron dejando debajo de los asientos maletines con explosivos. En total 13 cargas detonaron, pero a lo largo de varias estaciones los terroristas se iban bajando de los trenes, es decir, no fue un atentado suicida. Minutos después, en cuestión de 3 minutos, en un lapso de 3 minutos y en un trayecto de solo 8 kilómetros, las explosiones que cegaron la vida de casi 200 personas, como lo hemos señalado. Los homenajes a esta hora y durante toda la mañana han ocurrido en varios puntos de Madrid. A esta hora está terminando el homenaje central que está presidido por el rey Felipe VI, por su esposa la reina doña Leticia y también por el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Pero más temprano había habido otro homenaje en la Puerta del Sol, un homenaje encabezado por las autoridades regionales, por la presidenta de la comunidad autónoma, por el alcalde de Madrid y homenaje al cual asistieron las víctimas. Y ha habido otros homenajes y los estaba viendo también a esta hora en varios puntos de Madrid, organizados por las asociaciones de víctimas que entre ellas se apoyan, se ayudan para seguir adelante luego de estos horrorosos hechos, luego de este padecer que han tenido que llevar durante estos 20 años. Escuchamos de inmediato entonces las palabras del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en recuerdo de las víctimas y recordando también que España no se arrodilló ante el terrorismo hace 20 años. Es cierto que aquel 11 de marzo los españoles y españolas ya teníamos experiencia del terrorismo. Una experiencia, lo sabemos muy bien, muy dura. Pero nadie puede acostumbrarse a esa violencia ciega. Nadie debe acostumbrarse a convivir con la barbarie. Quien haya conocido de cerca aquella manifestación extrema de violencia jamás podrá olvidarla, como nunca lo olvidarán ciudades como Nueva York, como Londres, París, Oslo, Barcelona, Niza, Bruselas y tantas otras. Y sin embargo, es preciso que dediquemos un día para imponernos ese recuerdo. Hoy conmemoramos el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Es necesario recordar, pero ese recuerdo debe ser activo, movilizador. Debe mantener viva la memoria sobre lo que ocurrió en el pasado, pero también ha de ser un acicate para el presente y para el futuro, para que no se repita, para que las víctimas, supervivientes, familiares, cuenten siempre con la solidaridad y con nuestro apoyo. Momentos muy emotivos los que hemos presenciado durante toda la jornada de hoy aquí en Madrid por cuenta de los homenajes y del recuerdo a las víctimas de los atentados del 11 de marzo. Momentos emotivos allí en la ceremonia en la que está participando el rey Felipe VI, está pronunciando su discurso en este momento el rey Felipe VI, y momentos muy emotivos también en la Puerta del Sol. Hubo música, concierto, hubo minuto de silencio, hubo ofrenda floral en torno a la placa conmemorativa de los atentados del 11 de marzo y de las víctimas
víctimas de esos atentados del 11 de marzo, intervenciones por parte de las víctimas, el recuerdo de sus familiares, de sus seres queridos y también el discurso por parte de las autoridades actuales aquí en Madrid. Discurso que se centró en torno a la solidaridad demostrada por el pueblo español y por el pueblo madrileño en medio de semejante situación de dolor y de confusión de hace 20 años, pero que supieron salir adelante y principalmente apoyar a quienes resultaron heridos durante ese día. 11 de marzo, hoy, de 2024, se cumplen 20 años de un día de infamia, del día de la infamia en esta ciudad de Madrid. 20 años desde que el terrorismo causó un inmenso dolor y una profunda tristeza, pero en el que el terrorismo no consiguió poner de rodillas a la ciudad de Madrid. La historia de la España democrática se ha forjado sobre el corazón, el valor y el sacrificio de quienes perdieron su vida por el terrorismo, y es de las víctimas de quienes obtenemos cada día una enseñanza indeleble, inolvidable y que debe permanecer siempre en nuestra memoria. Aquel 11 de marzo lo recordamos como si fuera ayer. Es nuestra obligación que no les sea indiferente a los jóvenes que no lo vivieron o a los que están por venir. Ni puede caer en balde, ni los principios y valores de una democracia liberal pueden verse violentados gratuitamente. Cuanto más amenazados, más deben ensancharse. El amor y el compromiso con la libertad y la vida solo pueden multiplicarse cuando se ponen en riesgo. Por dignidad, por sabernos más fuertes y mejores que el odio y el fanatismo. Y en medio de este despliegue, de esta cobertura especial que hemos realizado en NTN 24 con motivo del aniversario número 20 de los atentados del 11 de marzo, nuestro énfasis, nuestro foco ha estado puesto en las víctimas, en escuchar a las víctimas, en que sus voces puedan ser nuevamente recordadas y sus testimonios conocidos por el público internacional que nos ve a través de nuestra señal de NTN 24. Tal es el caso de Vera de Benito. Ella intervino hoy durante uno de los homenajes. Vera de Benito tenía menos de 10 años, no había cumplido 10 años cuando su padre fue asesinado. Su padre Esteban fue asesinado en medio de estos atentados cometidos por yihadistas aquí en Madrid. Esteban tenía en ese momento 34 años de edad y no pudo seguir al lado de su hija. Hoy Vera está a punto de casarse, está a punto de contraer matrimonio, recuerda a su padre y le gustaría que estuviese acompañándola para el momento de la boda. Permítanme que mis siguientes palabras sean para mi padre, Esteban, asesinado hoy hace 20 años, en un día aciago, en el que cientos de familias y miles de supervivientes supieron de la crudeza de la metralla mezclada con el odio a Occidente. En 2004, a punto de cumplir los 40 años y yo mis 10, papá y yo éramos una buena dupla. Seguidor empedernido del Real Madrid y con una gracia natural para guardar mis secretos a mamá, era el mejor padre que pude haber tenido. Carla y Diana, yo tengo que confesarles que en el desarrollo de este trabajo periodístico no ha sido fácil. Ha resultado muy complicado en muchas ocasiones que las víctimas, que los familiares que perdieron a sus seres queridos den declaraciones ante los medios de comunicación. Ciertamente muchos de ellos efectivamente nos atendieron, pero no es fácil lograr que ellos hablen porque todavía tienen un dolor muy marcado, todavía tienen mucha dificultad para ponerse ante una cámara de televisión y exponer qué es lo que están sintiendo, aunque ya han pasado 20 años, ellos no logran superarlo. Hablamos esta mañana aquí en la estación de Atocha con María Jesús Haro. María Jesús Haro es hermana de una mujer que teniendo 35 años en el año 2004 fue asesinada en medio de estos atentados. Ella, su hermana, dejó a una bebé de 3 años de edad. En ese momento se dirigía la mujer a trabajar, su bebita estaba en la casa y pues desde luego que no pudieron verse nunca más. Hablamos con María Jesús, con su hermana, con la tía de la niña que hoy ya es una mujer de 23 años. Ella era María Teresa Haro, le gustaba que la llamaran Maite. Hace 20 años el terrorismo yihadista del 11 de marzo le arrebató la vida y la arrancó para siempre de su familia. Una persona que vivía por y para su niña y porque tenía 3 añitos justitos. La niña había nacido el 4 de marzo, tenía 3 años cuando pasó esto y se acabó. María Teresa viajaba en el tren de cercanías de Madrid la mañana de aquel jueves para ir a trabajar. Tenía 32 años. Nosotros vivimos en Coslada.
Entonces ella cogió el tren y iba hasta Alcobendas, porque era donde ella trabajaba. Entonces ella tenía que llegar a Chamartín, hacer transbordo y tirar para Alcobendas. Y no llegó. Para su hermana María Jesús es difícil estar hoy nuevamente aquí en la estación de Atocha, cerca de donde María Teresa fue víctima del odio. No es que me reconforte, pero necesitaba venir aquí. Sé que ha habido otro acto en el ayuntamiento al que no he querido ir, porque no, a mí los políticos no me sirven. Pero bueno, venir a este acto y sobre todo por ver cómo había quedado el muro, pues bueno. Hoy en Atocha hay varios monumentos a la memoria de las víctimas, uno de ellos con los nombres de los 193 asesinados de 17 nacionalidades, entre ellos María Teresa. A lo largo de esta emisión de la mañana tendremos desde luego más testimonios de las personas afectadas, de las víctimas, de los familiares, de quienes vieron morir o perdieron a sus seres queridos en este atentado del 11 de marzo. El rey Felipe VI sigue pronunciando su discurso a esta hora desde el entorno del Palacio Real. Está acompañado por su esposa, la reina Leticia, por el presidente del gobierno y también por autoridades de la Unión Europea. Hoy, 11 de marzo, es desde entonces el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. El Parlamento Europeo, la Comisión Europea y en últimas toda la Unión Europea acogió esta fecha, la del 11 de marzo, como la fecha para recordar a las víctimas del terrorismo. ¿Por qué? Porque en su momento, ese 11 de marzo se produjo el que fue, hasta el momento todavía lo es, ojalá que no se repita nunca algo similar, el peor atentado terrorista yihadista cometido en territorio europeo durante el siglo XXI. Un atentado muy doloroso y que ocurrió, por cierto, 3 días antes de las elecciones generales de ese año 2004 aquí en España. De ese atentado, inicialmente y de manera equivocada, el gobierno de José María Aznar del Partido Popular acusó a la banda terrorista ETA. Luego, la investigación judicial determinó claramente que había sido obra del yihadismo. Y en esas elecciones del año 2004, 3 días después, el domingo 14, el ganador resultó siendo el Partido Socialista con José Luis Rodríguez Zapatero. Todos estos elementos de la historia que iremos recordando, que iremos retomando para ustedes durante el día de hoy aquí en NTN 24. Un abrazo.